¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Neta con Loreta. Y son inminentes las batallas que vendrán por la educación pública en México. Así ha sido durante las últimas décadas, en la medida en que, sobre todo, la educación se ha multiplicado por un factor de 5 durante los últimos 58 años, en lo que respecta a su matrícula, que pasó de poco más de 7 millones de alumnos de educación básica, o sea, el preescolar, la primaria y la secundaria que tenía en 1963-64, a poco más de 35 millones de educandos en 2018. Cabe recordar que en 1960 el país tenía una población nacional cercana a los 35 millones de habitantes, mientras que para hoy, 2018, estamos en alrededor de 125 millones de mexicanos. ¿Por qué habría de ser de otra manera? Dado los acontecimientos políticos recientes, todo parece indicar que más allá de las elecciones y del cambio de poderes, el ambiente de disputas, de luchas, de batallas por la educación pública continuará. Al menos percibo 4 terrenos de batallas donde habrá fuertes tensiones y conflictos al interior de las instituciones del Estado, así como de con la sociedad. Serán visibles los fenómenos de las tensiones entre el gobierno federal, el Congreso de la Unión, ya sean sus ambas cámaras, y las instituciones encargadas de operar el sistema educativo nacional. Así, los 4 terrenos son el rubro presupuestal, las relaciones con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México. 3. Los vínculos con las agrupaciones de la sociedad civil. Y 4. Las negociaciones con los sindicatos. En lo que toca al rubro de presupuesto, el gigantesco papel por el que se pelearán durante el siguiente sexenio no será menor. Por una parte, lo educativo ocupa el rubro de mayor volumen en el presupuesto del gobierno federal. Actualmente se asigna en el marco del presupuesto de egresos de la Federación cerca del 30% del gasto programable nacional a la educación pública. Las cifras específicas son las siguientes. El gasto corriente para el ejercicio del 2018, por ejemplo, según el presupuesto por ramos administrativa, que es el gasto programable de la Secretaría de Educación Pública, fue de 275,443,302,366 pesos. Para el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, el INE, fue de 227,728,387 pesos, en el mismo periodo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, recibió una autorización de 26,925 millones. Y en otro rubro de cultura, entre otros programas asociados con lo educativo, se obtuvo un total de 11,716 millones de pesos presupuestales. Cabe recordar, y por si fuera poco, que la educación pública en México mueve los ingresos, salarios y prestaciones laborales de más de 1,200,000 trabajadores, concepto en el que se va la mayoría parte de este presupuesto cada año. Con estas cantidades, ¿qué tipo de relaciones y negociaciones llevará a cabo el próximo gobierno de la República en esta inminente disputa por la educación? Bueno, las relaciones, por ejemplo, con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México serán igualmente tensas en lo que toca también en lo particular al ámbito educativo. Las entidades que cuentan con las mayores cantidades de estudiantes de educación básica y por lo tanto de demandas de servicios públicos en ese ámbito son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Michoacán y Oaxaca. Aunque también se habrán de pronosticar batallas campales con los gobiernos de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chiapas, Guerrero y Sonora, debido a la cantidad de estudiantes y docentes de educación básica que manejan sus entidades.
También los vínculos con las agrupaciones de la sociedad civil serán, sin duda, difíciles y complejas a través de diferentes medios y con diversas estrategias. Las organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil que se ocupan cotidianamente de los asuntos de la educación, algunas con una clara y notoria ideología empresarial, que estarán atentas a las políticas educativas que aprenda el nuevo gobierno, sea quien sea. También estimamos que el foco de sus participaciones y observaciones críticas estarán ubicadas en el ejercicio transparente de los recursos, es decir, detectar y evitar prácticas de corrupción en los diferentes órganos e instituciones públicas encargadas de la cosa educativa, así como en la revisión permanente de los distintos programas operativos en materia de contenidos, materiales y métodos pedagógicos, infraestructura educativa y, entre otros rubros, gestión educativa y gobernanza o participación ciudadana relacionada con los asuntos educativos. Las universidades e instituciones de educación superior pública y privadas, a través de sus diversos grupos de docencia e investigación, estudiarán con lupa los programas y proyectos que surjan de la planificación y del ejercicio público del gobierno entrante, y estarán seguramente atentas a las palpitaciones más significativas que den desde un motivo de la aplicación de las nuevas políticas educativas públicas. Y por último, el número 4, y no de menor importancia, consideramos que las negociaciones con los sindicatos serán igualmente difíciles y complejas, ya que el gobierno federal no solamente se sentará a establecer acuerdos con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino también con la disidencia, es decir, con la Coordinadora Nacional, así como con otras expresiones sindicales que representen a los sectores significativos del magisterio, mismos que han tomado forma durante los últimos años. Será visible durante los próximos años la participación movilizada de resistencia de masas de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que no solamente es una organización sindical crítica y disidente frente a la hegemonía de la cúpula oficial, que ha sido impugnada por sus prácticas corporativas y clientelares, sino que también será una organización combativa, cuyo dirigente plural, democrática y a veces radicalizadas, consideran que su lucha es contra el Estado y que sus batallas van en oposición a las condiciones sociales y económicas de desigualdad prevalecientes. Finalmente, conviene señalar que el sector educativo, de manera directa o indirecta, tiene estrecha vinculación con la mayoría de las cerca de 25 millones de familias que habitan nuestro país, razón por la cual las autoridades educativas federales y estatales tendrán que desarrollar el máximo de sus capacidades y sensibilidades para llevar a cabo una adecuada gestión de la educación a efecto de atender las diferentes demandas, sobre todo en materia de rezago educativo que enfrenta día a día la población. ¿Y cuáles serán estos mecanismos, las estrategias que determinará el nuevo gobierno, cualquiera que éste sea, para dar los resultados a un plazo no mayor a 6 años en este ámbito tan sensible de la vida nacional? ¿Usted qué piensa? ¿Podrán con el paquete? Esta es La Neta con Loreta.